los alimentos de origen proteico o con proteína, para poder analizarlos o determinar sus componentes, debemos de determinar primero cuántos gramos de nitrógeno tiene. ¿Y por qué vamos a determinar el nitrógeno? Porque el nitrógeno es un elemento químico que forma parte de los aminoácidos. Y los aminoácidos, a su vez, van a formar parte de las proteínas. Sabiendo la cantidad de nitrógeno, yo puedo determinar la cantidad de proteína que contiene cualquier alimento. No nada más los de origen animal o proteico. También si hay alimentos de origen vegetal como la soya, los frijoles, el haba, que también contiene gran aporte de proteína, también podemos determinar ese tipo de compuestos nutricios. Ahora, en el caso de grasa, ¿cómo vamos a determinar la grasa en un producto? En el caso de la grasa, tenemos que determinar unas estructuras que componen a la grasa. La grasa está compuesta generalmente por las siguientes estructuras. Hay grasas neutras en forma de triglicéridos. Se llama grasa neutra, ¿por qué? Porque no tienen ni carga positiva ni carga negativa, son neutras, no tienen carga. Y la mayoría de la grasa en los productos alimenticios, como en el hombre o en la mujer, los preservamos como triglicéridos. Toda la grasa de nuestro cuerpo, incluyendo la grasa abdominal, la grasa subcutánea, está compuesta principalmente por triglicéridos, igual en los productos alimenticios. Pero también vamos a encontrar trazas de colesterol, vamos a encontrar trazas de fosfolípidos, vamos a encontrar trazas de vitaminas, incluso también algunas hormonas que se forman a partir de la grasa. ¿Sale? Entonces, toda la grasa de un producto animal o de un producto vegetal van a contener todos estos compuestos. El que más abunda siempre es el triglicérido. Y bueno, maestro, ¿cómo vamos a determinar la grasa de una porción de una lata de atún? Igual se toma la muestra del atún, generalmente las muestras son de 5 gramos aproximadamente, tomamos 5 gramos, lo pesamos en la balanza analítica y bueno, el proceso que le consigue es lo siguiente. En el caso de las grasas, hacemos un método que se llama método Sutlet. Este método va a servir para determinar la grasa de un producto. Así como la determinación de nitrógeno sirve para la proteína, el método de Sutlet va a permitir saber cuánta grasa tiene un producto. ¿Y en qué consiste el método de Sutlet? Bueno, el método de Sutlet consiste en lo siguiente. Agarramos 5 gramos de muestra de alimento, de ahí lo vamos a secar, porque acuérdense que el atún viene en aceite o viene en agua. Obviamente que si viene en aceite va a tener más grasa, si viene en agua va a tener menos grasa. Vamos a secar la muestra. ¿En dónde lo vamos a secar? Bueno, aquí en nutrición ocupamos los hornos, que son hornos convencionales, no crean que horno de microondas, son hornos para análisis químico que hay abajo. Vamos a secar la muestra para quitarle la mayoría de humedad o de agua. ¿Sale? Una vez que se seca, la muestra se va a pesar. Se vuelve a pesar esa muestra para ver cuánta agua se eliminó durante el secado. Una vez que se pese, ya determinamos cuánta agua perdió. Vamos con el siguiente método. Vamos a ocupar un matraz aforado y en ese matraz vamos a poner un solvente. Un solvente orgánico. Bueno, grasa
forado, ponemos un solvente orgánico. Los solventes orgánicos, generalmente para la muestra de este, son éter o alcohol o benceno. ¿Por qué este solvente orgánico? Bueno, porque sabemos que la grasa no se lleva con el agua. Sí, ustedes saben, exactamente, ustedes saben que la grasa al ponerla en agua se separa, sí, efectivamente, sí, no se lleva. Entonces yo no puedo solver una grasa con agua. Okay. Generalmente siempre el agua dicen que es el solvente universal, pero no para todo. En el caso de la grasa vamos a utilizar un solvente orgánico que puede ser éter, alcohol o benceno. ¿Y eso qué va a hacer? Bueno, que cuando metamos la muestra seca al matraz aforado, esa muestra se va a empezar a disolver poco a poco. ¿Qué quiere decir? Que sus componentes, estos que vimos aquí de la grasa, que forman parte del atún, triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, vitaminas y hormonas, ahí van a salir. Ahí van a salir, efectivamente, aquí se van a disolver. ¿Sí? Van a empezar a salir esos compuestos. Una vez que se disuelve, esa muestra ya seca, ya no tiene agua, por eso lo secamos, para quitarle el agua. Se empieza a disolver y le vamos a aplicar un poco de fuego. Más o menos unos 80 grados de fuego. ¿Para qué? Vamos a agarrar un refrigerante. El refrigerante tiene dos entradas. Entrada de agua fría y salida de agua. Y acá vamos a agarrar otro matraz para poder recoger el solvente. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, una vez que la grasa se empieza a disolver y le aplicamos el fuego, 80 grados, ¿por qué? Porque estos tres a esa temperatura van a empezar a ebullirse, exactamente, se van a convertir en vapor. Y el refrigerante, con el paso de agua fría, ese vapor lo va a convertir otra vez en líquido. Entonces, aquí aparece como vapor, pasa el agua fría por encima de este tubo, pues aquí va un tubo, por aquí pasa el vapor del solvente, pasa el agua y lo vuelve a convertir otra vez en solvente. Y acá vuelve a caer el solvente orgánico. Se recupera. ¿Y acá qué es lo que queda? La grasa, la pura grasa, la disolución de la pura grasa. Entonces va a llegar el momento en que el solvente va a ir desapareciendo por el fuego hasta que quede la pura grasa de la muestra. Y con esa muestra que quede de la grasa se va a pesar el matraz para poder determinar cuánta grasa quedó y cuánto solvente se ocupó. Y así podemos determinar la cantidad de grasa que tiene el producto. Toda la grasa que haya quedado aquí en el primer matraz aforado es la cantidad que vamos a determinar como grasa. Y todo el solvente que se recupere en el otro matraz va a ser otra vez reutilizado para otra práctica o para otro producto graso. ¿Sale? Pero para esto ustedes ya saben lo que son las proteínas, ya saben lo que son los aminoácidos, ya saben lo que son los triglicéridos, el colesterol, fosfolípidos, vitaminas y hormonas. ¿Sale? Deben de saber eso para poder determinar lo siguiente. ¿Qué han entendido más o menos cómo funciona la química de alimentos y el análisis de alimentos, que es la materia con la que ustedes van a tener que saber química? Si no la saben, pues no van a saber qué van a determinar. En el caso de la humedad, voy a dejar este al último, el de hidratos de carbono. En el caso de la humedad es muy sencillo, es el método más fácil de todo el planeta. Y en el caso de la humedad se determina en esta primera fase. Saco los 5 gramos de muestra, lo pongo a secar en el horno, pero después de sacarlo del horno, lo voy a meter ahora a una desecadora.
La desecadora, después de que sale del horno, sirve para poder quitar el exceso de humedad en el ambiente de la muestra. La desecadora es como una ollita de cristal grueso y en la parte de abajo tiene unas perlas. Ustedes cuando han comprado tenis, ven que algunos tenis tienen unas bolsitas chiquitas que tienen unas perlitas. Eso es para quitar la humedad de la ropa o de los tenis. La desecadora literalmente es como una olla con perlas y tiene perlas aquí abajo. Son mucho más grandes. Y aquí obviamente se pone la muestra ya seca del horno para que no vuelva a agarrar humedad. Una vez que ya está bien seca esa muestra se puede dejar hasta 24 horas para que pierda toda la humedad y es así como nosotros vamos a determinar cuánta agua perdió. ¿Sale? Si aquí decíamos que tiene 75% de humedad, una muestra húmeda tal cual del atún, entonces imagínense que primero se va al horno y se seca una parte, de ahí se mete a la desecadora y se saca toda la humedad por completo y ya lo que pese el producto va a ser la cantidad de agua que haya perdido durante el proceso. Y así es como se determina el porcentaje de humedad, que en pocas palabras también es el porcentaje de agua del alimento. ¿Sale? Nada más que nosotros le vamos a llamar humedad. Siguiente, cenizas. ¿Qué son las cenizas, profe? Las cenizas son todos los minerales que contiene un producto alimenticio. Hierro, calcio, fósforo, magnesio, todos los minerales que contengan esa lata de atún, que generalmente los minerales que más abundan en un producto como el atún es el fósforo, es el calcio, magnesio y potasio. ¿Por qué esos minerales? Bueno, el fósforo generalmente va a formar parte de proteínas propias del alimento, de la fosfocreatina, etc. Potasio, porque gran parte de las células musculares ocupan ese catión para poder contraerse o para poder mandar señales celulares. Entonces, las células musculares son ricas en potasio. ¿Sale? Magnesio, ¿por qué? Bueno, porque el magnesio también es un cofactor y también como un ion que está por dentro de las células o en el espacio intracelular y ahí ese va a funcionar como catión y como coactivador enzimático. Entonces, estas cenizas que son los minerales de un producto, ¿cómo se determinan? Muy parecido como al del agua, pero en el caso del producto, en vez de entrar a un horno, va a entrar a otra máquina que se llama mufla. La mufla es una maquinita como de una calcinadora, en pocas palabras. Es una máquina que calcina y al calcinar todo te quema proteína, te quema grasa, te quema hidratos de carbono y obviamente pasando de los 100 grados te quita toda el agua, quedando solamente las cenizas. Por eso es que cuando un muertito te entregan las cenizas, pues son los puros minerales y restos de la persona. ¿Sale? Igual con el producto alimenticio. Cenizas van a ser todos los restos minerales y entran a una mufla que básicamente es una calcinadora. Y esa calcinadora puede llegar hasta los 600 o 800 grados, dependiendo de ustedes cómo la vayan a programar y el tipo de producto. ¿Sale? Sí. Y ya ahí podemos determinar la cantidad de cenizas, que son minerales en total. Bueno, sabiendo cuánta proteína tiene, cuánta grasa tiene, cuánta humedad tiene y cuántas cenizas tiene, por cálculo solamente restamos cuánto hidrato de carbono le queda. ¿Qué quiere decir? Que en pocas palabras, si la muestra original de 30 gramos o de una onza la convertimos en una muestra de 5 gramos y ya le quitamos o ya determinamos la cantidad de proteína y ya determinamos la cantidad de grasa y ya determinamos la humedad y ya determinamos la ceniza, por conteo de resta vamos a saber cuántos hidratos de carbono va a tener. ¿Sale? Entonces, hidratos de carbono siempre son los últimos. ¿Por qué? Porque ya nada más por la resta se puede determinar cuántos hidratos de carbono tienen. Generalmente los alimentos proteicos como la carne, el pollo, el pescado, el atún, el huevo no contienen hidratos de carbono. ¿Sale?
y si llegan a contener son unas grasas mínimas. Por ejemplo, en el caso de la carne, un pedazo de carne puede llegar a tener entre medio gramo de hidrato de carbono, que es el glucógeno que quedó del músculo. ¿Sale? En el caso del huevo no hay hidratos de carbono. En el caso de cualquier carne pueden quedar entre 1 a medio gramo de hidrato de carbono porque es parte del glucógeno intracelular. ¿El pollo? Igual, el pollo es la carne del pollo también son músculos, pechuga, pierna, muslo, etc. Son músculos. Igual el puerco, todo lo que es lomo, pierna, etc. son músculos. Entonces tienen una cantidad mínima de hidratos de carbono. ¿Sale? Eso es el análisis básico que se aprende para análisis de alimentos. Pero como les decía yo, también hay análisis para determinar proteína, para determinar vitaminas, hay análisis para compuestos bioactivos. Ahora también hay análisis todavía más a fondo si quieren determinar qué tipo de qué tipo de ácidos grasos contienen los triglicéridos. Si son ácidos grasos monoinsaturados, si son poliinsaturados, si son saturados. Y es donde aquí interviene mucho lo que es la mercadotecnia, que ya saben que la grasa saturada es que proviene de los animales, que son grasas malas, y las grasas mono y poliinsaturadas son buenas, porque generalmente vienen en grasa vegetal, ¿sale? O aceites vegetales. Entonces, a partir de los triglicéridos o de las grasas, todavía se pueden medir ácidos grasos, mono, poli o saturados. Y también se pueden medir si son de cadena corta, de cadena media, de cadena larga o de cadena muy larga. Ácidos grasos de cadena corta son de 4 a 8 carbonos. De cadena media van de 10 a 12 carbonos. De cadenas largas van de 16 a 18. Y todos los de cadenas muy largas van de 18 para arriba. Y cada uno de ellos también tienen una función en el cuerpo, ¿sale? Los ácidos grasos de cadenas muy largas poliinsaturadas generalmente se utilizan mucho en los niños, en las fórmulas lácteas, para poder aportar ácidos grasos de cadenas largas poliinsaturados, que es el famoso EPA, el ARA, que se dan cuenta que cuando anuncian las leches de fórmula X marca, anuncian con pufas, con ARA, con EPA. Bueno, esos ARAs, esos EPA, son ácidos grasos de cadenas muy largas poliinsaturados, y que estos ácidos grasos sirven para formar parte de la estructura del encéfalo y principalmente para poder estructurar a las vainas de mielina que van a servir para los impulsos nerviosos estatorios y que haya una buena función dentro de nuestro encéfalo. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas?